Muy buenas, Dani. Muy buenas, Agus, ¿qué tal? Otra semana aquí. Pues sí. Muy buenas, Friki Sapiens, a todos. Muy Bienvenidos buenas. a un programa más. Y hoy veo que tenemos un invitado. Es que hemos empezado No, así. tenemos un a capón. gran invitado. Sí. La verdad que rendirle con un gran mayúsculas homenaje. hay que decir su nombre y fuerte porque José Luis Gil, bienvenido a Friki Sapiens. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Bien hallados, Friki Sapiens. Muy bien. ¿Qué tal? Me gusta ese saludo, José Luis. Y cómo suena, ¿eh? Y con respeto, además, así, con educación. Muy bien. Sí. Oye, es un placer, la Ya verdad, está. recibir a José Luis Gil porque seguro que se nos quedará. Yo ya doy por hecho que se nos da corto el tiempo con él Fijo, porque siempre. tiene tanto que contar y hablar con nosotros que a lo mejor lo hacemos como Juego de Tronos, por temporadas. Claro. Pero vamos a intensificar un poco el tiempo y a disminuirlo y comenzamos con él a hablar un poco y que nos cuente. Sí, además hay que decir que Agus, José Luis, es ultra, hiper, mega fan, no me quedan como más adjetivos que añadir ahí. Bueno. En concreto de tu trabajo, o sea, en general de tu trabajo, pero en concreto hay uno o dos personajes que le chiflan y como puedes ver un poco por la decoración que tenemos aquí en el estudio hoy, pues... No sé si la ve. ¿Ve algo? ¿Ves algo en la mesa? Veo, pero no distingo. Ah, Bueno, venga. no pasa no nada. Esto es sí, muy desde fácil. aquí. Esto es tan fácil que mira. A ver. Sí, a ya. ver. Me ha Esa parecido cámara, verlo chicos. Ahí. Sí. Ahí tenemos Yo creo, pero al gran- dice que yo al soy gran. fan, pero sí que es cierto que yo a José Luis le sigo desde hace tiempo y sobre todo comencé a seguirle. Yo vi la película del Cuervo sin saber que era el actor de doblaje José Luis Gil. Claro. Pero yo vi una entrevista en una Cinemanía, no sé, en un programa de cine especializado que nombró esta película como que es la que le tocó la fibra, ¿no? Dentro de los trabajos que ha hecho, que le dejó un buen recuerdo y que fue especial. Si no me equivoco, Sí, es uno de no, a tus mí me gustó. personajes más queridos. Sí. Bueno, para mí es un personaje especial porque me impactó la atmósfera, me impactaron muchas cosas de esta película. Esta película la doblamos y la dirigí yo. Y dirigí yo el doblaje. Entonces vi la película primero en versión original en una pantalla grande del estudio donde íbamos a doblar, en la sala grande. Y bueno, para visionarla y ver de qué iba y cómo estaba hecha. Y la verdad es que, bueno, ya teníamos las noticias, el precedente de que Brandon Lee había muerto en esa película, las circunstancias así extrañas en las que se produjo su muerte y bueno, la ver ya con cierta cosilla, ¿no? A ver qué ha pasado y qué han hecho, sobre todo, porque cómo la remataron. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque me dio una atmósfera y un ambiente de cómic muy potente, muy bonito. Esas noches de lluvia ácida y me gustó mucho la película, me gustó mucho cómo estaba hecha y cómo la resolvieron al final. Y la verdad es que la película es un cómic que fíjate si hemos evolucionado luego a la hora de ver cómics en pantallas, pero en la pantalla grande, quiero decir, llevadas al cine. Pero esta fue de las primeras. Luego se hicieron 2 o 3 cuervos más que yo no hice porque, por razones obvias, ya no era el mismo actor y se hizo en otro sitio. Pero me gustó, me impactó en el buen sentido de que, "Uy, qué película más chula nos ha caído". Y bueno, y lo de doblarla fue un pequeño accidente, porque yo no quería doblar en esta película porque quería dedicarme al 100% a la dirección, a lo que era toda la parte de ajuste y adaptación de diálogos y luego en sala, pues a estar muy pendiente del trabajo de los demás y ejercer de director con los 5 sentidos. Pero bueno, por unas casualidades se mandaron pruebas a Buenavista y bueno, no sé, por una razón o por otra se iban rechazando eh, los actores, las propuestas que íbamos mandando, algunas por razones un poco peregrinas, pero que bueno, el que manda, manda. Y en el último envío que hicimos, que ya se nos habían acabado las propuestas que nosotros creíamos, digo nosotros, el estudio y yo como director, que creíamos ideales para el papel, se nos habían acabado. Y entonces casi me convencieron para que yo mandara una prueba mía dentro de ese bloque, sin decir que era yo, y porque ya le mandábamos, el último envío era como de dos opciones
y dijimos, bueno, pues vamos a mandar una que sea de 3 y mandé una mía. Y esto es justamente como lo estoy contando, o sea, no me estoy inventando nada y así fue. Y cuando la sorpresa fue cuando nos vino de vuelta que la propuesta que les había gustado para hacerla era la última y sin nombre, ¿no? Y entonces Muy me enteré en buena. la sala viendo las propuestas con el cliente que me dijeron, ya tenemos, es el último, que no sé cómo se llama porque no lo habéis puesto. Y entonces recuerdo que José María Alonso, que era el gerente del estudio y el Relaciones Públicas, dijo, pues lo tienes aquí sentado, que es el director. Y así lo doblé. No, la verdad que ha hablado del cómic. ¿Tú el cómic ya lo conocías? ¿Lo tuviste en tus manos antes de Lo realizarla? lo conocí más en profundidad después. Conocía el cómic, que sabía de qué iba, pero no soy muy aficionado tampoco a los cómics, ¿eh? Yo de pequeño era de lo que entonces era la Patrulla X, Batman, Superman me caía fatal y poco más. Y entonces Superman me caía digo fatal, es un Patrulla gran X titular. porque sí, sí. Me gustaba más Batman. Era ese personaje más, bueno, pues más que permanece en la sombra con su Batcueva y cuando a mí eso me molaba. Y del Cuervo, pues sí, lo conocía un poco, pero no había leído tampoco demasiado. Y me informé después. Quiero decir que el personaje no me sorprendió quién era cuando me dijeron que era una versión cinematográfica del Cuervo, pues dije, ya sé lo que es. Pero me informé después, lo leí después. Y la verdad es que casi me gustó más la película porque realmente respetaba mucho la idea del cómic. Hizo una obra maestra y Sí, de sí, culto, porque ha atravesado la sí. línea del tiempo. Hace poco hizo los 25 años y yo sí que la disfruté Sí. otra vez en el cine. Yo me fui. 25 años. Sí, 28 lleva ahora. Madre mía. pero sí, pero hace Yo nada fue fui cuando... al aniversario de los 25 años al cine. ¿Ves? Que la Estas cogió cosas es lo Cinesa y la puso. estas La verdad cosas que son las que fue a uno emocionante le hacen volver a mayor. verla. Se le ha ido el sonido, Estas chicos. cosas son las que a uno le hacen mayor, ¿sabes? De echar la vista atrás con una película como esta y te digan que ha pasado 28 años. Se siente uno mayor, Esas ¿verdad? cosas. Sí, Bueno, sí, es porque que entonces hemos hablado no del lo era Cuervo de tanto. primeras. Claro, déjame que rebobine un poco también para los friki champions que nos estén viendo, porque también habrá quien haya dicho, vamos a ver, pero José Luis Gil, a este señor le conozco yo, entre otras cosas, quizá por el papel que más te ha relanzado así entre el público mainstream, por ser Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, ¿no? Y después Enrique en La que se avecina, etc, etc. Pero bueno, José Luis, cuéntanos un poco tus orígenes. Yo sé que tú empezaste con un grupo muy de jovencito, con un grupo de teatro, metido más en lo que sería teatro clásico, sigues haciendo teatro en la actualidad, empezaste, si no me equivoco, en los estudios EXA. Cuéntanos un poco cómo fue esa evolución, ¿no? ¿En qué momento comienzas a interesarte por el arte de la interpretación y qué te lleva de repente a decir, bueno, aparte de actor, quiero descubrir esto que es ser actor de doblaje, ¿no? Trabajar con mi voz. ¿Y cómo es ese camino? Porque además, me acuerdo que hace unas semanas me dijo Agus, ostras, es que José Luis Gil tiene, yo veo su trabajo y tiene páginas y páginas y páginas de intervenciones en películas. Y claro, también para quien nos esté viendo, pues hemos dicho que fue la voz de Brandon Lee en este caso, pero también pones voz a Tim Allen, que a mí me fascina. Bueno. Pues desde un Chapuzas en casa hasta Buzz Lightyear. Yo he descubierto personajes que han cruzado mi infancia, que es, Claro. por ejemplo, en D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, Amis. O sea, que Sí. es que ya eso Por es ejemplo. historia de mucha gente. Pero mira, de muchas generaciones, porque ahora a tus hijos les recordará a Marlin, el padre de Nemo, en Buscando a Nemo, Buscando a Dory. O sea, fíjate qué trayectoria. Y por supuesto que te voy a decir, José Luis, mi madre estaría enamorada de ti porque es una fan incondicional de Patrick Swayze. Y entonces yo le pongo Dirty Dancing y dice, ¡ay, madre mía! Y cuando le dije un día hace muchos años, es que José Luis Gil es la voz de Patrick Swayze. Se desenamoró. En esta película es Johnny Castle, pues ya te enmarcó allí en el hall de casa. Se desenamoró cuando dijo, cuando le dijiste, la voz es José Luis Gil, se desenamoró de Patrick Swayze, pobrecito mío. No, es peligroso esto que habéis hecho, de hacer este recorrido tan largo, porque yo soy de hablar mucho y habría mucho que contar, pero bueno, voy a intentar ser breve. Yo empecé haciendo televisión como actor infantil a la edad de 11 años
y hice como 40 y tantos dramáticos de televisión como actor infantil. También trabajé en teatro, empecé en el Teatro Español haciendo las infantiles en fin, las aventuras de Tom Sawyer y otras cosas. Empecé muy pequeño, entonces como el periodo es muy largo voy a ser breve. De eso me llevó a estudiar arte dramático al mismo tiempo que me preparaba los papeles pequeños, otros no tan pequeños, que hacía de niño y bueno, y mientras hacía teatro. Me llevó a estudiar arte dramático en esa edad, porque si no tenía que esperar hasta los 16, que era cuando se estudiaba arte dramático en el Conservatorio de Madrid. Total, que entre los 12 y los 15, mientras hacía esas incursiones en la televisión, que fueron unas cuantas, y el teatro, pues estudié arte dramático. Eso me llevó luego a una compañía de teatro amateur durante mi adolescencia. Y luego ya pasé al teatro profesional justo a la edad de 17 años, el mismo día que cumplía 17 años, porque me contrató Pepe Calvo para hacer la gira de una obra de teatro que habían hecho en Madrid. Y quiero recordar que la estrenaron Eusebio Poncela y María José Goyanes y bueno, pues y Pepe Calvo. Y Pepe Calvo cogió los derechos de esa obra para ir de gira y yo hice pues el papel que había hecho Eusebio Poncela durante la gira y luego volvimos a Madrid. Eso, quiero decir, esa fue mi incursión en el teatro profesional. Y haciendo teatro profesional, estando en Madrid, actuando, pues los mismos compañeros de mis compañeros de compañía, que también hacían doblaje, pues iban a ver la función y algunos dirigían y me ofrecieron hacer doblaje porque había pocas voces jóvenes y empezaba a venir una avalancha de películas, de películas con gente joven que luego se hicieron todos, o casi todos, archifamosos y grandísimos actores, como pudiera ser pues Patrick Swayze o Tom Hanks o Tom Cruise o Matt Dillon. Yo recuerdo todos estos empezaban recuerdo doblar Rebeldes. Recuerdo doblar Rebeldes a todos hechos unos críos, donde aparecían todos. Tom Cruise tenía un papel como de 4 o 5 takes de La Pandilla, o sea, era un personaje pequeño. Y bueno, y yo doblé a Matt Dillon en Rebeldes. Y bueno, y echaron manos de gente pues que estaba haciendo teatro y que más o menos, pues cuando veían a alguien en teatro que les gustaba, decían, ¿tú quieres hacer doblaje? O a mí me lo ofrecieron y yo no había hecho doblaje en mi vida. Pero me consiguieron unas pruebas en doblaje que hice seguramente desastrosamente mal porque mi contacto con el doblaje era cero. Yo no había entrado en una sala de doblaje en mi vida. Pero eso me procuraron las primeras pruebas y me ofrecieron contratarme a los pocos meses estuve haciendo el meritoriaje en doblaje, que entonces hacía una especie de meritoriaje que de unas cuantas convocatorias lo hice y me contrataron. Y a la edad de 18 o 19 años me ofrecieron contratarme. Pues más que nada como un valor de futuro, porque entonces era muy joven. Y ahí fue donde me di cuenta de que, bueno, pues tenía la seguridad de un sueldo que me llevaba a final de mes, a mí y a mi familia, que donde hacía mucha falta. Vengo de una familia muy, muy humilde y donde mi padre falleció cuando era yo un crío. Y bueno, pues no era poco. Y yo pensé que, bueno, que era una profesión que tenía que aprender y que tenía que adecuarme a ella y poco a poco, con el día a día, pues con grandes maestros que tuve, pero trabajando, no en escuelas anteriores ni nada, pues conseguí estar allí contratado y luego me quedé libre, me fue muy bien y el doblaje me dio una seguridad y una estabilidad. Me hice mi huequecito y me dio durante muchos años en las que yo, pues el teatro quedó aparcado y quedó en un segundo plano porque me enfoqué completamente, absolutamente en el doblaje, donde me ha ido muy bien y donde he estado en el día a día muchos años, 20 y tantos años estuve y bueno, y le debo mucho y donde siempre digo que si José Luis Gil es actor ahora y ha crecido y tiene, como actor quiero decir, ha crecido y a alguien le gusta el trabajo que hace, siente un cierto interés como las
estas cosas que habéis mencionado, estos personajes que habéis mencionado, como Juan Cuesta o Enrique Pastor, pues nacieron de toda mi época en el doblaje, donde en el día a día yo crecí como actor. Son muchos años en unas... O sea que el doblaje no es esa cosa que a veces nos quieren presentar como unas voces que hablan detrás o encima o al lado de otros actores que ya hablan otro idioma. Es una labor muy actoral y así lo tomé yo y así lo aprendí y así lo disfruté. Y donde era tremendamente enriquecedor, porque estar en el día a día en el doblaje te puedes encontrar con todo tipo de papeles, y yo he tenido la suerte de hacer un trabajo muy, muy, muy bonito. Sí, de hecho yo te iba a decir, me comentaba así entre medias Agus en uno de los momentos que estabas comentando, dice, también ha sido Jim Carrey cuando estaba diciendo el tema de Matt Dillon en Rebelde, Sí. de actores como Patrick Swayze, Tom Cruise, que salieron un poco, arrancaron su estrellato, ¿no?, en aquella época. Agus decía lo de Jim Carrey. A mí una de las cosas que más me gusta con respecto a tu trabajo como actor de doblaje es la versatilidad, ¿no? Porque Claro, es que es hay un actores, registro diferente. Claro, hay actores que están... Que- hace poco, José Luis, tuvimos ocasión de hablar, por ejemplo, con Claudio Serrano, que al final, bueno, pues se ha adaptado a según qué personajes, ahora lleva una trayectoria larga como Batman, Ant-Man, y al final es una voz muy reconocible, también hace locución en publicidad, como tú, pero es una voz muy reconocible y a lo mejor no se sale tanto de los registros marcados o de su registro particular como tú, ¿no?, que tienes pues esa capacidad de ir cambiando. Y, por ejemplo, la cuestión de que... Yo te iba a preguntar con respecto a Ace Ventura, si no te dio pena a lo mejor, porque luego Luis Posada, si no me equivoco, fue quien continuó con el personaje, si no echaste un poco de menos haber vuelto a encarnar a disfrutar de Jim Carrey. a Jim en Operación África, que Claro. a mí particularmente me hace mucha gracia. No, sinceramente No, no. no. Cuando llegó Ace Ventura, Detective de Mascotas, recuerdo que hicimos prueba aquí, actores de Madrid, sí, se dobló en Madrid, y recuerdo que hicimos pruebas, pues como 8 o 10 compañeros y yo, para hacer ese personaje, y doblar ese actor que nadie conocía. Era un perfecto desconocido. Bueno, luego hemos sabido todos los comienzos de Jim Carrey y la verdad es que era un tío, bueno, pues, Claro. pero para nosotros era un perfecto desconocido, y lo primero que venía era este tío que hace de todo, que y que no entendíamos las gracias que hacía. Incluso imitaba a gente tan local que no la conocíamos, otras cosas sí. Y luego él, por su cuenta, hacía todo tipo de alardes, de interpretativos, o más bien de stand-up. Era un poco de monologuista, de gestual, y todo. Era muy personal, pero que no paraba de hacer cosas que yo no le terminaba de ver la gracia, la verdad. Yo no le terminaba, pero era dificilísimo de doblar. Todos los que salíamos de la prueba y estaban los otros compañeros esperando, y dice, ¿qué tal? Digo, para ti, te lo regalo. O sea, tú hacías la prueba lo mejor que sabías, lo mejor que sabías, y decías, pero yo esto, como sea así toda la película, yo no lo... Porque claro, no sabías con qué te iba a sorprender, y el doblaje es una cosa donde no tienes tanto tiempo como para solucionar ese tipo de papeles. Ojalá sí, pero aún así era un poco, digamos que no lo entendíamos muy bien. Bueno, me tocó la China y me cogieron a mí. Tuve la ayuda del director, que quiero recordar que en aquella película fue Antonio Gálvez, que se curró mucho el texto para que aquello, cuando fuera a la sala, te encontraras que aquellas cosas que hacía tuvieran la medida que él hacía y todo, es que no era nada fácil. Pero aún así era de sudar en el atril, porque, bueno, ahí está la película y todavía se ve y todavía se puede ver. Y yo, a la vista con el tiempo, no es que me haga más gracia a él, que me viene a la memoria lo que pensaba cuando lo conocí, lo que pensé de él, y eso no se me ha borrado. Pero bueno, creo que es un trabajo que mereció la pena la entrega y cómo lo hicimos, porque el resultado creo que es bastante aceptable, ¿no? Y nos lo curramos mucho. Luego pasó lo que pasó. Jim Carrey siguió haciendo, aquella película fue un éxito en Estados Unidos, y siguió haciendo en la segunda parte, que fue Operación África. Y cuando mandaron esa película, cuando llegó a España, digamos que los estudios, creo que fue a Barcelona,
Y el estudio de Madrid, donde habíamos doblado la primera parte, pues insistió mucho en doblarla allí en su estudio, porque el actor que lo había doblado en Detective de Mascotas, pues era yo, y que yo estaba allí. Y yo recuerdo perfectamente, y os juro que fue así, le estaba diciendo, mientras hablaba por teléfono, yo le hacía señas a él diciendo, por mí no, por mí no, o sea, como diciendo, por mí no lo traigas, porque me parecía que era un trabajo, eso que dices, esto no está pagado con nada, ¿no? Sí. Pero bueno, al final yo creo que con buen criterio la hicieron en Barcelona, en lo que a mí respecta, que lo hizo Luis Posada, y a partir de ahí lo ha doblado Luis Posada maravillosamente. Y yo cada vez que lo veo me produce un relax en las cosas que ha hecho. Luego ha hecho películas donde sí, Qué bueno. donde sí, a lo mejor no me hubiera importado doblarle, pues en el show de Truman, o ha hecho alguna película que... Claro. Pero aún así digo, mira qué bien lo hace Luis, y como que lo que me he quitado de encima, ¿no? Es Y que a con mí Ace Jim Carrey es un Ventura- personaje... Sí, no, pero Es quiero que fue decir el que con Ace principio. Ventura es uno de los más explosivos, ¿no? De Jim Carrey, quizá. La Máscara, Claro. Ace Ventura, fue esa Claro, época, como claro. dices tú, en la que se traía lo que él había estado haciendo en Canadá, en Estados Unidos, que era Sí. pues ese gag, ese slapstick tan bruto y demás, que además, como dices tú, sería difícil de Exacto, comprender es que incluso aquí. Sí, yo lo he visto posteriormente, le he seguido, incluso he buscado cosas en YouTube, no solamente las películas que ha hecho, de sus shows que hacía de stand-up, de muy particulares, y es sorprendente. O sea, quiero decirte, merecía la pena ir a ver a este tío, porque gestualmente era muy potente. Incluso una serie, que era una especie de serie de televisión, donde él hacía todos los sketches, era una serie de humor, más que nada de sketch, y bueno, pues que casi de cómico, ¿no? O de humorista, por decirlo de alguna manera, donde hacía 6 personajes. 6 personajes, la señora que entraba, el señor que salía, el otro, el jovencito más normal, el otro que era completamente, la señorita que estaba en la caja, hacía todos los papeles él. Y está impresionante. O sea, quiero decir, humorísticamente era capaz de diseñar 6 personajes completamente distintos, cambiarlos de voz, y era un trabajo brutal. Y quiero decir que yo le tengo cierta admiración, ¿eh? Le tengo, pero en aquel momento era como... Es decir, hay gente que ha hecho trabajos, incluso yo he doblado a gente en trabajos muy complicados de hacer, pero que tú los afrontas de otra manera. Hay actores como Robin Williams, pues, que ha hecho cosas muy complicadas, ¿no? Luego ha hecho comedias más ligeras, pero ha hecho cosas muy complicadas, y con haciendo una interpretación muy personal. Era un tío muy personal, donde se dejaba mucho la piel, y donde, bueno, pero tú ves que hay detrás, hay algo que dramáticamente, o como actor, o como es... te ayuda. Él no te ayudaba a nada, él no te ayudaba a nada a la hora de mirarle a la cara para doblarle, porque lo que hacía era mezclar tantas cosas que eran, claro, solamente lo podía hacer él. Entonces, para dejarlo digno y hacerlo lo mejor posible, tenías que sudar bastante, y en un tiempo muy concentrado, porque la película se doblaría en 3, 4 días, ¿no? O jornadas, quiero decir. O sea que en fin, bien está, y ahí está, digamos, en el archivo, en el historial, pero en aquel momento fue un poco impactante. Yo te iba a preguntar por otro proyecto que quizá, bueno, porque claro, lo de Jim Carrey es verdad que es un tío que seguía incluso la estela de Andy Kaufman, y por eso luego también, Sí, digamos que se puso bueno, en su muchas. piel en Man on the Moon y demás, que era un poco esa estela de la comedia americana, un poco salida de tono, que aquí ha tardado en llegar a España, ¿no? Ahora sí que somos bastante seguidores, ¿no? De pues cosas Sí. como la que hace, bueno, ahora mismo Ignatius y cosas así. Yo te iba a preguntar por otro proyecto que a lo mejor tú me dices, José Luis, oye, pues no, mira, luego lo que fue el trabajo en Atril y demás fue sencillo, ¿no? Pero es el proyecto de Steve Oderkerk, que es Kung Pao. A lo mejor tú tienes algún recuerdo, porque también fue una película muy particular, ¿no? Steve Oderkerk cogió una película china, de repente la remontó y hizo ahí una locura. Y además yo siempre he pensado, o sea, no tengo conocimiento, de hecho, no hay ni mucha información sobre quién hizo la dirección, el ajuste y demás,
que a mí me interesaba un poco. Por eso quería que me contases qué tal fue el proceso de doblaje de esta película, porque siempre al verla me ha parecido que se hizo un doblaje un poco a lo loco, e incluso improvisando y ajustando sobre la marcha. No sé si fue así y si la recuerdas o dices, mira, no, fue un trabajo muy calculado y metódico y fui take tras take para adelante sin problema. No, yo no estaba haciendo memoria para intentar recordar quién lo dirigió. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Quiero decir, es una película que sí, ahora, claro, recordándola sí recuerdo que la doblé, pero no dejó mucha huella en mí. Y el trabajo previo estaba hecho, quiero decir. Yo creo que ahí se seguirán unos criterios seguramente de la distribuidora de la película, que quería que esa convincida que transmitía digamos ese absurdo o anacrónico a veces, o no sé cuántos, hacía ahí hacía una mezcla rara, ¿no? A veces parecía que tenía detalles por ejemplo, no digo de Aterriza como puedas, pero sí de Top Secret, mezclaba cositas de humor de ese tipo con otro tipo de cosas. Entonces era un poco, la película no era una película muy definida, pero si algo tenía claro es que se había hecho para una locura, para hacer reír, ¿no? Pero no tengo... Y creo que el trabajo previo estaba hecho, estaba en el guión y con unas pautas marcadas que se estaban siguiendo. Entonces, que en algún momento haya algún exceso o alguna cosa, esto posiblemente, pero no creo que nacieran del atril, ¿eh? Nacerían de esta idea que os digo, que viniera ya con esa premisa, ¿no? De no os importe pasaros a quedaros cortos, ¿no? Y bueno, y quizás surgiera alguna cosa, pero a mí la verdad es que con Pau yo no sé si la he llegado a ver entera, ¿eh? Es dura. Sí. Una vez doblada, yo no... Creo que sí, creo que la llegué a ver entera una vez, pero quiero decir, esas películas tan indefinidas y que se convierten ahí un poquito, se quedan ahí como iconos de no sé qué, dices, bueno, cuidado. Son muy de nicho. Es como... Pero bueno, claro. O sea, también icono es la vida de Brian, por ejemplo. De películas es como hablar de... No, eso es otra cosa. Es como hablar de películas de Lars von Trier en sus comienzos, porque se inventa el cine dogma. Y dices, bueno, perdona, eso lo ves ahora y es una risa. Quiero decir, hacer de la necesidad virtud hasta ese punto está bien, contarle a hacer cine está bien, pero llevarlo a un altar, Lars von Trier, en cuanto ha tenido dinero, ha querido hacer cine de verdad. Y lo otro era lo que había. Ahora, poner aquello como un icono, decir eso es un cine, no, perdona. O sea, cuando han entrado era de noche y resulta que ahora al salir es de día, ya han pasado 5 minutos y no se entiende. Ahora vienen todos empapados de la lluvia y cuando entran están todos secos con un rayo de sol entrando por... No. Eso es... Quiero decir que, vale, tiene su gracia, pero cuidado. A los que nos gusta el cine, yo no soy un cinéfilo empedernido, pero sí me gusta ver buen cine. Y entonces hay ciertas cosas ya que te sacan de situación, o sea, te estropean la película porque dices, de repente he visto a todo el equipo detrás de la cámara. O yo qué sé, ¿no? Y entonces eso, pues eso. En la vida de Brian creo que la has nombrado ahora. Sí. Que eras Brian y Picus es Magnificus, si no me equivoco. Sí. Alguno más. Sí, pero bueno, está dentro de la... alguno más. No, hombre, eso es cine con mayúsculas, que los Monty Python eran otra cosa. Sí. Y sobre todo también... me encanta la trastienda de esa película. A mí me encanta la trastienda de esa película. El que iban a hacerla, que la han contado tantas veces ellos, ¿no? Que la iban a hacer, no conseguían dinero, la tuvieron que parar, que George Harrison se presentó un día como admirador de ellos, se hicieron amigos y dijeron, ay, tenemos una peli, no me digas. Y tal, pues bueno, mandarme guión o lo que fuera, en una charla, y dijo, venga, para adelante. Y se puso detrás de la película, incluso aparece en un plano cuando se ve allí una foto, que le han sacado una foto porque es que está como de figuración. George Harrison disfrazado de uno de ellos, ¿no? Y luego la película es un hallazgo, tiene un diseño. Fue la película que salvó de todo. Casi a los Monty también, porque los Monty Python, claro, después de Flying Circus, de muchos años, estaban empezando a entrar un poco en decadencia, sobre todo a nivel personal. Incluso el propio Chapman andaba
con problemas con el alcohol en aquel entonces y demás, y Sí. la vida de Brian fue casi el milagro que les volvió a levantar, ¿no? En ese momento. No me extraña. Es que recuerdo cuando doblamos la vida de Brian ya era conocida entre nosotros, entre la gente más o Ujú. menos joven. Y esto porque estuvo en Madrid en un en un cine de arte y ensayo, en versión original subtitulada, como 3 años. Solamente en un Jolín. cine, pero como 3 años. Y aguantar una película versión original 3 años en Madrid en aquella época era muy Eso es complicado. un hito. O sea que me imagino que en el mundo pudo ser lo que fue. Luego con el tiempo, cuando ya se dobló, cuando a mí me llamaron para doblar La vida de Brian, yo dije, cuidado con esta película, se lo dije a Ramiro, que era el director, Ramiro de Maeztu. Y dije, Ramiro, hay que atarse los machos con esta película, que esta película es muy conocida aquí, que yo la he visto como 4 veces y hay mucha gente que es una película de culto. O sea, que no me digas, sí, tanto digo, sí. O sea, que hay que atarse los machos y procurar hacer un trabajo muy fino porque era una película, cuidado, importante. Bueno, creo que el resultado también fue espléndido. Pero Mm. porque previamente nos lo habíamos tomado muy en serio, que nos reímos una barbaridad hablando aquella película. Nos reímos Me encanta. muchísimo de lo que veíamos en pantalla, de lo que porque es que es tan ingeniosa, tan brillante, que nos reímos muchísimo. Tengo un grandísimo recuerdo de aquel doblaje, pero dentro de esas risas había un trabajo serio detrás, muy serio y muy cuidado. Sí. El Frente de Liberación de Judea, los hermanos y hermanas Sí. que decían aquellos. Me encanta también No, tenía cosas esa, maravillosas. esa actitud, ¿no? De que hoy en día, bueno, pues esto ya por avatares de la industria del doblaje, que ahora ya es que si se dobla en banda se va a matacaballo con todo. Hay muchas producciones en las que no se puede poner ese cariño, ¿no? Tristemente. Y a mí por eso muchas veces echar la vista atrás y ver según qué películas que se han vuelto de culto o que ya eran de culto, pues y verlas dobladas al castellano con ese cariño, esa gracia, ese cuidado, pues me gusta mucho. Incluso yo lo digo con películas, con trilogías clásicas como La Guerra de las Galaxias, tienen ya en la traducción, en el ajuste, ¿no? En según qué cosas, Sí. tienen un cuidadito que hoy en día no se puede poner por esta velocidad de la industria, ¿no? Y es muy bonito. Pues hay que Bueno, cuidarlo, ¿eh? Hay que a- cuidarlo. Afortunadamente, tengo que decir, yo no estoy en el día a día, pero del doblaje doblo cuando me llaman y si puedo, por supuesto, porque a mí el contacto con el doblaje que yo he mantenido a lo largo del tiempo me gusta mantenerlo porque y me gusta ahora casi más ir a doblar que cuando estaba en el día a día y ya me gustaba. Ujú. Pero claro, esa distancia te da que ahora cada vez que vas a doblar lo disfrutas más, porque te paras, lo miras, y dices, jolín, dices, quiero decir, no sé cuándo doblaré la próxima película, pero esta película está bien y tal, y te recreas más y procuras ser más respetuoso todavía con el trabajo que está hecho y te lo tomas con mucho cariño. Y tengo que decir que evidentemente esto que dices es verdad, el tiempo nunca juega a favor eh, del buen doblaje, si lo queremos llamar así, pero, pero hay gente que sí se preocupa de que eso sea así, de que Sí, siga eso sí. siendo igual de bueno. Quiero decir, hay los trabajos previos y hay directores que sí se lo llevan hecho, muy bien hecho, que luego a lo mejor el tiempo es otro, bien, pero, pero los actores que disfrutamos, que suele ser en una gran mayoría, que nos gusta esta profesión, la profesión de actor en general y la del doblaje en particular, pues nos lo tomamos muy en serio y dentro de lo que hay procuramos hacer un trabajo lo mejor posible. Es verdad lo que dices, pero tengo que romper una lanza en favor de eso. Y que bueno, a veces las cosas no salen del todo bien o lo mejor que pudieran salir, pues también es verdad. Y una cosa no quita la otra. Pero eso pasa también en todo, quiero decir, en directa y en las series de televisión, en las extranjeras, en las españolas. Tú dices, bueno, pues todos son series, sí, evidentemente, pero esta está más acertada que la otra. O aquí un fulano está mejor que en otras cosas. ¿Por qué? Pues a lo mejor también era por el tiempo, porque alguien ahí ha puesto trabas y eso podía haber estado mejor, o simplemente no lo ha entendido, o lo ha hecho como ha Ujú. querido y no parece muy acertado. Quiere decir que pasa en todo, pasa en decir, no, es que
tal actor es genial, ya sí, pero hay veces que está, no siempre, le sigue siendo genial o tal actriz, pero en esto, bueno, pues a mí particularmente no me parece que lo esté. Pero eso pasa en doblaje y pasa en directa y pasa en cualquier profesión. A veces estará Claro. más acertado que en otras. No, sí, eso es verdad, eso es verdad. Y ahí te doy totalmente la razón en que a la gente que le gusta el doblaje y los que son capaces, tienen la oportunidad de acceder a la profesión, a una profesión tan bonita, le ponen todo su empeño e interés y todo el mundo intenta acercarse, o sea, Sí, ya no solo el director o el ajustador o si son la misma persona, sino los actores, dentro de lo que pueden, intentan acercarse al producto lo más posible. Pero bueno, ya sabemos lo claro. rápido que va esto, según para qué producciones más aún, ¿no? Las dificultades Las que tienen incluso fechas. algunos No. actores con ciertas producciones que le llegan con marca de agua, que casi no pueden ver, que están doblando casi Bueno, de forma simultánea. Eso ya son... eso es una barbaridad. Eso es Claro, una claro. barbaridad. O sea, en doblaje, mira, estamos hablando para la gente que sigue el doblaje y tal. O sea, sabemos que Ujú. hay un porcentaje de gente que odia el doblaje. No es que lo odie, pero no, lo cataloga como algo absolutamente deleznable o poco menos. No a los actores por falta de respeto, no, sino el hecho de que se doblen las películas. Yo lo respeto. Vamos a hablar pero hablando de la gente que más o menos considera el doblaje como algo que sí aporta a un tipo de público, pues sencillamente que no sabe inglés o que ve Ujú. las dificultades del subtítulo, porque normalmente yo que me gusta la versión original, evidentemente, pero soy el que más las oigo cuando los oigo, digo, sí, si yo te entiendo, si yo he disfrutado mucho doblando a tal y escuchándole otra vez, digo, pues pásamelo otra vez para intentar cogerle los detalles, esos que a veces a primera escuchada, pues no te da tiempo. Digo, sí, a mí también me gusta. Pero desde luego, yo siempre digo una cosa, ningún director del mundo, ninguno, ha concebido una película, hablando en este caso de las películas que no son españolas, o que no tienen el idioma español, latinoamericano, que nosotros podamos comprender, anglosajonas o finlandesas o de lo que sea, ningún director concibe ni un solo capítulo de televisión, ni una sola película pensando que mientras están hablando los actores, el público está con la vista debajo de la pantalla, a la parte de abajo de la pantalla, leyendo los textos. Ninguno. Claro. Ninguno, porque es que podrían decir, bueno, no has estado muy bien de gesto, pero como la gente va a estar leyendo, no te va a estar viendo la cara en este momento, o sea que lo vamos a dar por bueno. No, jamás. Ni nadie hace un encuadre de fotografía, no digo de un amanecer maravilloso, sino de un detalle o de lo que sea, pensando que durante esa secuencia, que tiene mucho diálogo, por cierto, la gente va a estar casi el 50% o el 40% o el 70% en algunos casos. Y si tiene mucho diálogo, no le vas a ver la cara, no te da tiempo, porque cuando llegas vas a llegar a las finales de las frases, con lo cual vas a coger como mucho el último gesto, por muy rápido que leas, ¿eh? Y lo de por bueno. Lo da por bueno simplemente le pasaba a Stanley Kubrick. Stanley Kubrick quería que se doblaran sus películas, no era ningún Mm. imbécil. No era ningún imbécil. Él argumentaba que él quería que sus películas se vieran en todo el mundo y que si en algunos sitios doblaban, que lo que él quería preocuparse es que se doblaran lo mejor posible, pero que él quería que Claro. vieran sus películas en España y en Francia y en Alemania, en los sitios donde se doblan muchos. Entonces, eso lo tenía claro. Metía la pata muchas veces en Al elegir dejar el que elenco. cayera en manos no adecuadas, pero también tiene su argumento en el que podríamos entrar. Pero ninguno, yo no conozco ningún director que piense que mientras estamos en un diálogo de, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Aquí no hay quien viva o la que se avecina, donde es pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, están todo el rato leyendo, porque se pierde la Claro, cara te pierdes de todo. Fernando Tejero o de mi querido Jordi o de Eva y Santa o de Luis Merlos. Mientras lo dicen no pueden atender su cara. Le conocerán, quiero decir que lo darán por bueno, quiero decir, será un mal menor, porque si podemos hablar también de las ventajas y desventajas de los subtítulos. Antes hablabais de una cosa muy interesante, que es los estilos de las películas. Hay películas, cada película tiene su estilo incluso literario, se ve perfectamente cuando lees la traducción.
O sea, hay algunas que parecen muy poco trabajadas en los diálogos más cotidianos, y no es verdad. Hay películas de auténticos asesinos, criminales, en barrio bajeros, etcétera, etcétera, donde el director elige que no se dicen tacos. Esto yo he dirigido películas así, joder, no aparece ni un fuck, ni un tal, no sé qué. ¿Por qué? O aparecen 4 muy bien colocados. Pero los diálogos, ¿por qué? Porque le da prioridad a que ese texto se entienda, a que no se pierda en detalle, porque es importante para la película, que esto quede claro, o que esta conversación quede clara, o cómo es cada uno. Y hay en otras donde la película no lo pide mucho y se están cagando en todo momento. Bueno, pues es eso hay que respetarlo cuando se dobla. Eso hay que respetarlo. El estilo que te viene, tú intentas respetarlo como director en los diálogos y tal, y lo intentas respetar. ¿Y por qué? Porque tiene su estilo. Eso en la versión subtitulada se va a la mierda. Se va a la mierda porque estamos hablando con una traba muy importante, que son los tiempos. Que es que a veces los subtítulos son una sinopsis tan reducida de lo que está diciendo que dices, joder, y que además va a tiempo real, que es mientras lo dice, tú lo tienes que leer porque el otro contesta inmediatamente, pues, no te da tiempo. Entonces, quiero decir que ahí te estás perdiendo también otra parte de la película, para mí, importante. Todo esto no es defensa del doblaje, son, digamos, los precios que tienes que pagar, el precio que tienes que pagar por el subtítulo o por otras versiones. Pero evidentemente, si tú sabes inglés, si eres capaz de seguir la película en un porcentaje elevadísimo, etcétera, etcétera, que ya hay mucha gente que sí, por favor, ¿por qué vas a recurrir a otra versión si la tienes ya hecha, te viene hecha de origen? No, claro que lo entiendo. Pero si no es así, lo otro es habituarse a leer y a ver la película a la vez, que es distinto. Sí, Tú crees, no, yo no me pierdo nada porque yo leo muy rápido. Yo no, perdona, tú te pierdes, te lo digo yo, porque hay infinidad de películas que yo he dirigido, de esto no te has enterado porque es imposible, no está ni en el subtítulo. Y aquí hay 2 detalles que no les han dado importancia o que han priorizado que la gente lo pueda leer. En fin, esto no es... simplemente no es un ataque a nada, no es un ataque al subtítulo, ni mucho menos, ni siquiera es una defensa del doblaje. Quiero decir que todo, si quieres y bien hecho, tiene sentido. Y el doblaje en una pantallita así pequeña, con gente de cierta edad que no tiene fluidez, o que la vista no le da, o que no sé cuántos, o que no le apetece nada estar viendo una buena película y leyendo, pues porque le distrae, porque le apetece más estar en la cara de los actores y en la acción de lo que está pasando, respétalo también. Lo que hay que hacerlo es bien. Eso es. Porque cuando está mal, hasta yo la quito. Si está mal doblada y no tengo la opción de versión original subtitulada, yo no me trago esa serie. Solo me he tragado una, que es The Wire, que solamente me la pasaron y era la versión doblada, y no había opción de versión original. Me la vi entera porque me interesó tanto la serie, me pareció tan... En su tiempo fue una serie, creo que, de referencia, y la vi porque me interesaba tanto, pero lo pasé tan mal con el doblaje que estaba indignado, absolutamente indignado. Sufriendo. O sea, yo no soy un defensor del doblaje a ultranza, a cualquier precio, no. Hay trabajos que hay que hacerlos bien y esto es uno de ellos, porque al final se nota lo que está matizando José Luis es real. Cuando vemos que también ha cambiado la voz, lo notamos en cualquier personaje. Bueno, lo que hemos pasado de largo y es un personaje icónico para todos los niños de ayer y hoy es Buzz Lightyear. Y Buzz Lightyear ha recorrido muchas infancias y va hasta el infinito y más allá porque esto no tiene fin. ¿Cómo fue eso cuando te llama Pixar, Disney, ¿no? Y te dice, Toy Story, a ver, tú ya tenías a Tim Allen, claro, que es el que doblabas, pero ¿tú veías que esto fuese un personaje tan marcado, tan icónico,
con tanta personalidad que a los niños la cogieran de esta manera? Sí, bueno, como tú has dicho, ya que me he extendido mucho en lo otro, en esto voy a procurar ser un poco más breve. Es consecuencia del Chapuzas en casa. Yo estaba doblando el Chapuzas en casa, llevábamos ya unas cuantas temporadas, doblamos muchos capítulos del Chapuzas en casa. Y vino esta película donde se sabía que las voces eran la de Tom Hanks para Woody y la de Buzz Lightyear era Tim Allen. Y entonces, bueno, pues intentaron que tanto Jordi Brau y yo pues dobláramos a los dos personajes. El porqué de que no lo hiciera Jordi no lo recuerdo. No sé si o fue criterio de Buenavista o hubo algún problema. Además, creo que me dijeron por qué, pero no lo recuerdo ahora. Entonces, a mí me la ofrecen para doblar, porque el personaje de Buzz Lightyear lo había hecho en Estados Unidos. Tim Allen había puesto la voz y era el que yo estaba doblando en el Chapuzas en casa. Y yo me esperaba una película de animación, sin más. Yo no sabía lo que iba a ver. A mí me sorprendió mucho cuando vi lo que estábamos doblando. Y me di cuenta inmediatamente, digo, esta película, aquí va a haber un antes y un después en la animación. O sea, en todos los sentidos. En cómo se han tomado tan en serio un guión tan bien elaborado, donde los personajes están tan bien construidos, donde la historia es tan bonita y que pueda gustar a niños. Bueno, eso siempre Disney lo ha manejado bien, ¿no? Que gustara a niños y a mayores. Pero me parecía que esta era una película muy especial. Y en la animación también. Había ahí grandes innovaciones, algunas no del todo conseguidas porque estaban en los albores de ese tipo de animación, como el pelo, el perro. Ahí había detalles que yo hasta ellos mismos lo comentaban, quiero decir, ellos mismos no los que hacían animación, pero Pixar y Disney, decían, hay cosas que todavía, pero terminarán consiguiéndose. Y la verdad es que yo sí, cuando terminé de doblar Toy Story, digo, esta película va a ser un pelotazo impresionante. Va a ser casi un antes y un después en la animación. Yo creo que por aquí van a tirar mucho. Y efectivamente fue un hallazgo. Y además el personaje de Buzz a mí me tenía fascinado. Es que a mí Disney con todas las... yo siempre he cuestionado ciertos argumentos, ¿no? Y cómo los planteaba para los niños. Pero en lo que se refiere a la construcción de personajes, es que siendo dibujos, siendo animación, o siendo muñecos, o siendo lo como quieras llamarlo, o lo que fuera, los personajes todos siempre han tenido un peso brutal. O sea, el caso de Buzz Lightyear era interpretar a un personaje con un actorazo detrás, o sea, y con el beneficio o la parte buena de que al no ser un actor hay una parte de creatividad que a la hora de doblar también te deja a ti un margen. Dentro de lo que ha hecho Tim Allen, tú puedes aportar a lo mejor algo que es tuyo y no se va a notar. Y no se va a notar, o si se nota, porque no puede ser para bien. Y si además te dan el visto bueno en los supervisores, pues a lo mejor pues se queda ahí. Y entonces quiero decir que eres un poco más libre a la hora de doblar. Y eso pues está muy bien. Yo he disfrutado mucho los Toy Stories todos. Incluso el último, que llega, el tercero que llegó no sé cuántos años después, 18 años después, y el cuarto, en fin, todos los he disfrutado mucho. Y cómo se han ido diciendo, siempre te queda cuando viene otra parte, decir, a ver, porque mejorar lo anterior era muy complicado. Pues no. Claro. En cada propuesta, la 2, no digo que es mejor que la 1, es del mismo nivel o mejor. La tercera ya te sorprende, ya dices, bueno, no te metes. Y la cuarta, amigo, es ya todo un tratado filosófico de la vida. Hablando de la cuarta, yo tengo dos preguntas, pero ahora que has nombrado la cuarta ¿lloraste? ¿Lloraste? ¿Te dio pena? Bueno, no lo recuerdo. Sí, quiero decir que seguramente no, porque si yo hubiera llorado. No lloré al hacerla. Pero el sentimiento de pena, ¿no? De cómo parten, ¿no? En la distancia esos dos personajes. Sí.
Hombre, Sí. es que Sí, toca sí, la bueno, te da fibra, ¿eh? mucha pena. Y tú empiezas a doblar y dices, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos sacan aquí, nos meten en un lado y a otro por el otro? Bueno, luego ves la película entera doblada, ya te paras no como trabajo, te la ves previamente, pero ya cuando la ves dices, jolín, qué pena. O sea, es como si incluso doblando tú estás echando de menos el personaje amigo o estás echando de menos, estás tan preocupado como lo que ves en la imagen de qué le estará pasando. No, pero eso lo hacen muy bien. Entonces te lo ponen muy fácil a la hora, muy fácil, te lo ponen fácil a la hora de doblar para sentir lo que luego va a sentir el público. Está muy bien. Y luego a la hora de verla, sí, es que es una gran película, es un gran guión. ¿Cuántas veces entrenaste para decir esa famosa frase de Buzz Lightyear? ¿Cuántas veces? Para entonarla también. ¿Cuántas veces? 3 Porque veces. es que... Quiero decir que Fua. eso surgió en la primera, como os podéis imaginar, en la primera parte de, bueno, Toy Story, y cuando llegó el Tour de Infinity and Beyond, pues bueno, lo vimos a él y hicimos, hice lo que él me sugirió, lo que me pareció que estaba más aproximado a lo que... Y el director Tony Lara, pues lo digo por bueno. Y así, pues claro, cada vez ya es una cuestión, no voy a decir, pero casi de repetir lo que funciona. Y esto es así, va a ser así, y cada vez que lo diga será así. Bueno, ahora el polifacético José Luis Gil está en el teatro y está ahora mismo con la obra de Eduardo II, Ojos de Niebla. Una obra de teatro que seguro que está disfrutando un montón porque yo estaba viendo las imágenes y cómo está caracterizado y la verdad que te mimetizas con el personaje que no pareces tú en el sentido de las expresiones de la cara, todo y sobre todo el vestuario, ¿no? Que es de época. Y tenemos unas imágenes que vamos a meterlas para que las vea también nuestros oyentes y frikis seguidores. Nombrad el acero, nombrad a los verdugos, que los ojos de niebla se apoderan del mundo. Sois osado, Orleton. Solo en el juego, mi señor. Eso espero. Entonces la partida ha terminado. Si no sois capaz de salvar al rey, evidentemente. Nunca me ha gustado este juego. El rey solo dispone de movimientos cortos, mientras que la reina lleva todo el peso de la batalla. ¿Cómo osáis llamar traidor a Hugo de Spencer? Si os soy sincera, dispongo de algún calificativo mayor. Pero el de traidor me pareció el menos grosero. ¿Por qué seguir reclamando unos sentimientos que sabéis que jamás podré otorgar? Porque soy la reina y merezco un respeto. ¡Os odio! ¡Os odio! Bueno, la verdad que apetece ir al teatro, Sí, ¿no? señor. Y más ahora que hay que apoyar a la cultura, que es segura y que necesita cariño y mucha comprensión de, aunque estamos con la pandemia encima, el teatro es muy seguro y es de uso y disfrute. Por supuesto. Y ahora, este fin de semana, el día 17, estás en Coslada, en el Teatro Municipal. Así Estamos que en invitamos Coslada, a todos los el mes que- frikisapiens. Y el mes que viene vamos a Sevilla, o sea que dentro de la incertidumbre que crea toda esta situación, para el teatro también, por supuesto, pues ahí vamos con las fechas conforme adecuándolas a cada sitio, dependiendo de los toques de queda, de los no sé qué, entonces hay algunas que se van posponiendo y eso, pero bueno, nosotros vamos tirando. Estuvimos en Madrid cuando estrenamos en el Teatro Bellas Artes y volveremos a Madrid y bueno, y viviendo el momento, esperando que todo se despeje y que todo, poder ir a los sitios, a todos los sitios que fuimos, por ejemplo, con Cyrano de Bergerac que fue el anterior proyecto que hicimos a Eduardo II, que estuvimos 3 años, 6 meses en Madrid y 2 años y medio de gira, y donde
bueno, esperamos que todo se normalice y para el teatro también, y poder visitar esos sitios que ahora es prácticamente difícil, o imposible o casi muy complicado, por lo menos, ¿no? Y Bueno, pues ya saben. disfrutándola a tope. Este fin de semana en Coslada, quien quiera disfrutar de Eduardo II, Ojos de Niebla, y de José Luis Gil y todo el equipo, pues al teatro, a Coslada, De cabeza. todavía me imagino que quedará alguna entrada y que habrá disposición para disfrutar de esta gran obra. Y nada más, la verdad que vamos a despedirnos de José Luis Gil. Se nos queda corto el tiempo porque, si te das cuenta, es una Porque yo pequeña hablo pregunta mucho. y una gran historia. O sea, es así. Así que nos queda solo verte en persona, a ver si en algún momento esto ya, como tú dices, para el teatro, para el cine, para todo el ocio, podemos hacer también las entrevistas en persona, que son más calientes, ¿no? Y que se disfrutan más, como todo, y dar un buen abrazo. Así que nada, José Luis, Por supuesto. gracias por tu tiempo. Esperemos que eso sea dentro de muy poco tiempo, pueda ser así, y ahí estaré con vosotros encantado. Un placer, Genial. un Pues placer. Dani, ¿quieres Sí, decirle? Para mí, bueno, agradecerte una vez más pues este ratito que has pasado con nosotros, que yo, como dice Agus, a ti te gusta hablar, pero a nosotros nos encanta escucharte, o sea, nos podríamos tirar aquí 2-3 horas y espero que también, bueno, pues esto sea un marco de referencia para muchos frikisapiens que nos estén viendo, que a lo mejor desconocían parte de la faceta profesional más enfocada al mundo del doblaje de José Luis Gil, y que espero que pues a partir de ahora hagan un seguimiento más en profundidad de tus interpretaciones. Le cubran Hablando más. de doblaje, si me permitís, hablando del doblaje, lo último que he hecho, que se estrena creo el mes de mayo, es tan recomendable que no puedo evitar decirlo. Hemos doblado Supernova, una película absolutamente fantástica, con 2 interpretaciones de Colin Firth y de Stanley Tucci, apoteósicas. Apoteósicas en el sentido, casi hablaría más intimista del término. Es un trabajo absolutamente brutal. Y ahí Jordi Brau ha doblado a Colin Firth, y maravilloso actor de doblaje que bueno, lo ha doblado en El discurso del rey, que lo ha doblado muchas veces. Yo también doblé alguna vez a Colin Firth en 3 o 4 veces, y yo he doblado a Stanley Tucci y lo hemos disfrutado. Yo he disfrutado de ese doblaje como actor, viendo primero lo que tenía en la pantalla y luego intentando sentirme muy actor en el micrófono para pues eso, reflejar de todo eso que ellos exteriorizan o interiorizan de una manera tan absolutamente genial. O sea, Pues muy lo recomendable. apuntamos. Súper Claro, Qué bien. sí. brutalidad, sí. Estaba viendo porque en noviembre se estrenó en Reino Unido, pero todavía no había una fecha de estreno en España. Ahora ya me dices que en mayo, pues estoy ya Creo. preparándome, me la he puesto aquí en la agenda ya. Bueno, las fechas ahora Doblada. corren mucho, Ya. se mueven. Digo, esto es a lo mejor no meter la pata, no, pero que a lo mejor yo las últimas noticias que tenía es que posiblemente fuera en mayo, y creo que va a ser así. Doblada está y preparada ya a criterio de los distribuidores en fin, pero no creo que tarde mucho en estrenarse. Y es un trabajo, es una historia preciosa, y el trabajo de ellos dos es de una delicadeza, de una... es tremenda. Lo recuerdo y casi me emociona ver ese trabajazo tan importante que han hecho. Nos está Sí, transmitiendo yo me la quedo con película. claro, yo me quedo ya con la recomendación. O sea, voy a hablar en Fuenlabreño, José Luis, pero me flipan Colin Firth y Stanley Tucci, pero encima con tu Wow. recomendación ya, pues voy a estar con Supernova. Ahora, además que Es estoy un verdad. poco de bajona, porque las pelis de los Oscars de este año me tienen un poco, como que me pide más el cuerpo, ¿no? Pues ya con esta recomendación estoy con ganas locas. Pues nada, seguro Fíjate, que yo creía que iban a estar, yo creía que o los dos o alguno de los dos iba a estar nominado, pero no sé, no aparecen por ningún lado, ni la película. No sé si es que por fechas a lo mejor se queda para el año que viene o simplemente, pero eso, son 2 trabajos absolutamente oscarizables, ¿no? Bueno, veremos. Sí, las nominaciones muchas veces son así de bizarras, ¿no? Con lo cual, pero bueno, sí, lo mismo. le que mandaremos sea de finales del te 2020. mandaremos un audio después de ver la película, José Luis. Eso. Muy bien. Te mandamos Muy ahí bien. un mensajito.
De acuerdo, Que de acuerdo. Pues gracias, encantado, a ver qué os abrazo, abrazo y nos vemos parece. pronto. Muy fuerte. Gracias, José Luis, por tu Hasta Gracias, tiempo. siempre. José Luis. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues nada, Dani, la verdad que la entrevista ha cubierto el programa al 100% Ha casi. sido un pedazo de entrevista. o Sí, sea sí, que sí, claro que sí. maravilloso Y tener a José de Luis, uso y disfrute. aquí de invitado y la verdad es que, como he dicho, podríamos estar no 1 hora, sino 3, 4. Apetece, como dices tú, una charla así en el sofá, ¿no? Yo creo que si Tomando hubiese algo. venido aquí José Luis, nos hubiésemos ido de cañas casi. Pues sí, por eso te digo que invita un poco a eso. ¿no? Porque, madre mía, se le nota que le gusta el trabajo que hace, que realiza y que ha hecho, porque los recuerdos que tiene tantos matices que darnos. Es un actor de pura cepa, él lo ha dicho, empezó muy jovencito, muy jovencito y lleva toda la vida No, desarrollándose. mira, escucha, yo ¡Hala! Venga, no, si tiene. he hecho un tiene guión currículum, tiene y currículum. mira lo que ha hecho José Perdón, Luis. Barraco. Ha dicho, Borrasco. vas a hacer un guión si está José Luis Gil, Ya está, ¿pa' qué? que ya te cubre el programa con garantía. Así que vamos con la actualidad rápido. Muy rápido. Porque hay que darla. Sí. Y además, hoy más que nunca que nos han preparado una cabecera nueva. Así Pues que vamos a ver. actualidad, chicos. Dentro actualidad. Bueno, Actualité. Ya De será- la mano de unos cuantos héroes enmascarados. claro que sí. Bueno, tenemos el estreno. Yo esa sí que quiero ir a verla. Porque la de Cruella ¿Te gusta? me tiene. Mira que yo no soy muy fan de determinados live action de Disney, pero... Si Maléfica me dije. Claro, te iba a decir. Maléfica es que dije, madre mía. esto Pero es porque una gran Maléfica no película. reinterpreta, o sea, sí reinterpreta, no duplica lo que ya hemos visto en animación y por eso me gustó mucho. Pero es que Y tú en cuando- animación Cruella tampoco tuvo. No, pero ¿sabes qué pensé? Que acogida. ya había versiones live action de 101 Dálmatas y 102 Dálmatas, ¿no? Con Glenn Close. Y yo de primeras decía, Cruella, no me, Pero no no me llama destacable. mucho. Pero cuando vi el tráiler, dije, Y a la prota. hay que ir a verla. Lo que busco es provocar. ¿Qué dices? Me encanta provocar. Será desgraciada. Tienes un lado un poquito extremo. Sí, querida, y es muy divertido. Ha secuestrado a mis perros. Usted debe de odiarla. Me obliga a elegir entre ella y yo. Y yo me elijo a mí. Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas. Emma y Emma. Stone y Thompson. Bueno, a mí Emma Stone me... Es tan guapa y tan Muy Disney. hermosa. Encaja perfectamente. Sí, muy bien, pero es lo que te digo, ¿ves? Cuando ya vi un poco la elección de intérpretes y un poco la reinvención del personaje, el trasladarlo otra vez a su juventud, a su entrada en el mundo de la moda londinense y cómo va volviéndose, tornándose más oscuro el personaje, bueno, creo que es una muy buena historia para contar, la verdad. Y ya para destacar que es simultáneo el estreno. Claro. Otra Sí, vez. muy bien. Otra vez Disney juega con Bueno, doble garantía. Nos vamos acostumbrando. Yo sabes que me da mucha pena y mucha rabia por Cine. la lucha que tienen con ciertas cadenas y ciertas salas de cine, ¿no? Con los distribuidores en concreto, porque es verdad que les hacen un poco la cusqui a las salas. Pero también te digo, los padres y madres que puedan ir, o la gente que queramos ir a ver estas películas, los que sentimos pasión por la experiencia cinematográfica, nos gusta seguir yendo a la sala. Y para los que quieran estar en casa, en familia, tranquilos, también les da esa comodidad. O sea que yo veo que la jugada Se está puede. bien, siempre y cuando no riñan Dos mucho las opciones. salas y Disney. Eliges la que quieras. y ya Eso está. es. Y luego tenemos, bueno, un estreno muy esperado. Nos vamos de Disney a pero sí Warner. que es cierto. Sí, vamos a Warner. Nos hemos salido de un grande a otro grande. Eso Esto es. está claro. Pero ya no está el gran. Bueno, yo no sé si Michael Jordan no hará cierto cameo. Se por- escucha, se oye, pero no ¿Te lo parecerá veo. que hay pocos personajes en esta Space Jam 2? ¿Cómo es? En unas New nuevas Le- leyendas, ¿no? New Legacy. Sí, pero creo que aquí la han llamado como las nuevas leyendas o Algo algo así. así. Fíjate, justo me han dado con el tráiler lo que yo buscaba y lo que yo esperaba. Aunque hay Aún. muchos flashes, ¿no? Para el hype. Muchos flashes, muchos destellos de lente. No, es que no sé si lo hablé contigo, pero recientemente, hace unos meses, cuando se estrenó la película de Scooby,
que es de Warner, pero Warner tenía los derechos de Hanna-Barbera y mezclaba muchos personajes de distintos universos, pues al Capitán Cavernícola, con... Bueno, jugaba un poco con eso. También hemos visto recientemente películas de Batman y Scooby-Doo juntos, haciendo equipo. Y aquí... Y cómics. Claro, por supuesto, y cómics. Claro. Y aquí, por descontado, Warner va a hacer usufructo de todas sus propiedades, ¿no? Y vemos en este tráiler desde... Bueno, claro, es que Warner, es HBO, es Hanna-Barbera, entonces puedes tener Juego de Tronos mezclado con el Gigante de Hierro, mezclado con los Looney Tunes, mezclado con Batman, lo que tú quieras. Han dicho, venga, vamos a hacer el cóctel. Y a ver creo que qué lo han sale. hecho bien, el equilibrio es bueno, la gente se quejaba mucho de ciertos rediseños, como el de Lola Bunny y demás, que a mí me parece que está perfectamente integrada y queda muy bien. Y luego, pues LeBron, que dices tú que no tenemos al grande y legendario Michael Jordan, Bueno, a ver, pero en tenemos cifras- al grande y legendario LeBron Cifras James. ya le ha batido, creo. Sí, LeBron sí, por James, eso es o una sea, bestia ya parda, Eso es lo una bestia sabemos. parda. Yo no sigo mucho la NBA, pero no hace falta. Hay que ver seguirla. cómo es su trabajo dramatúrgico, ¿no? Digamos. ¿Ves? Bien, Ahí bien. tienes la escena que tú dices, Bueno, que salen todos de si golpe. vas deteniendo, hay King Kong, tienes Mr. Freeze, sale por ahí, el villano de Batman. Un nuevo equipo antagonista que también pinta muy bien. ¿Cómo se llama una estética videojueguil. actor de comedia, el de Cazafantasmas, que salía en la primera? Lo diré, ahora no me sale, pero... No te va a salir sí, ahora, Sí, el pero- Dr. Beckman. Para mí es el Dr. Beckman. Ya está. No sé si aparecerá por aquí. No sabemos todavía, pero sí que se oye que ese sí que va a tener cameo. Pues chicos, teníamos poco tiempo para la actualidad. Queríamos hacer estos flashes porque son unas recomendaciones muy buenas que queremos para que preparéis las fechas y disfrutéis del cine. Y nada, nos vemos dentro de 15 días. No Pues sí. sabemos si vendrá José Luis Gil y seguirá con el programa, porque sí que tiene cuerda y mucha información que nos interesa. Dani, gracias. Gracias, Un placer Raúl. otra vez, otro día. Como siempre, Y gracias muy a buena todos los de tarde. producción por aguantarnos un día más. Un saludo Hasta a todos luego. y hasta la próxima, Friki Sapiens.